Buenos días, muchachos. Reciban de mi parte un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar sobre un nuevo tema que se llama validación de instrumentos. Este tema de validación de instrumentos es un procedimiento que vamos a desarrollar a lo largo de las siguientes clases y que ustedes van a tener que empezar a realizar, obviamente con mis indicaciones, en los datos que van obteniendo de las aplicaciones de sus instrumentos. ¿Listo? Antes de empezar me gustaría aclarar dos cositas. La primera es que de aquí en adelante vamos a empezar a trabajar con un software estadístico que ya lo verán en el otro video que les proporciona la plataforma. En ese software estadístico nosotros vamos a realizar una serie de pasos para hallar diferentes estadísticos que nos van a permitir a nosotros decir si la aplicación estuvo bien hecha, si los datos obtenidos son datos fiables, si el instrumento que utilizamos sí permite medir el constructo o el atributo psicológico que nosotros elegimos, etcétera, ¿no? La cosa con este programa es que necesitamos, obviamente, y de manera, digamos, casi que obligatoria, que todos ustedes, todos y cada uno de ustedes, instale ese programa en su computadora o en una computadora que le puedan facilitar algún amigo o algún familiar. ¿Por qué razón? Porque los análisis que vamos a realizar no se pueden realizar en otro programa, o sea, no se pueden realizar desde el celular. Así que obligatoriamente usted debe conseguir un computador. Recuerden que nosotros como asignatura de psicometría tenemos una parte práctica y esa parte práctica no se puede solventar mediante aplicaciones del celular porque vamos a trabajar con bases de datos y con instrumentos o herramientas psicométricas estadísticas que requieren de un software. En este caso es el software que les acabo de mencionar, que se los proporciona la plataforma y que está explicado en el otro video. Lo segundo que me gustaría aclarar es que yo les voy a enseñar a realizar esta serie de pasos que vamos a tener que hacer con los datos de su prueba piloto. Para eso se hizo la prueba piloto. Una vez que realicemos la prueba piloto y hagamos todos esos análisis de datos, después usted solo, es decir, usted con sus compañeros de grupo, va a tener que realizar ese mismo análisis, los mismos pasos, los mismos procedimientos, con los datos de la aplicación final, con los datos de la aplicación de todas las personas a quienes usted contactó para que le colabore llenando su instrumento. ¿Listo? Esas serían como las primeras dos cosas que quería aclarar. La tercera es que la validación de instrumentos es un procedimiento que uno realiza siempre que utiliza cualquier tipo de instrumento en psicología. Recuerden que nosotros tenemos dos opciones cuando se trata de instrumentos de medición psicológica. La primera es crear desde cero nuestro instrumento y la segunda es adaptar uno que ya está creado por otras personas, por otros autores. Para ambos casos se realiza un proceso de validación de instrumentos. Los pasos que se siguen para la validación de esos instrumentos son igualitos en el caso de que usted cree su instrumento o en el caso de que usted adapte ese instrumento. Son iguales. La única diferencia es que en el caso de que cuando usted crea su instrumento es un poco más largo el proceso de validación que cuando usted lo toma de otros autores. ¿Por qué más largo? Porque usted tiene que partir desde cero. Ahorita vamos a ver cuáles son los pasos, que son los mismos, pero en el proceso de adaptación, es decir, cuando usted toma un instrumento de otros autores y lo aplica a una población distinta a la población original, que es el proceso que estamos realizando nosotros ahorita en este proyecto de aula. Por eso les ponía el ejemplo de, bueno, usted encuentra un instrumento que, por ejemplo, fue creado en España con unos estudiantes universitarios, pero obviamente españoles. Usted toma ese instrumento y lo aplica acá en una población colombiana y tiene que realizarle un proceso de adaptación. Ese proceso de adaptación va desde las adaptaciones lingüísticas de las que hablábamos la vez pasada,
Es decir, usted va cambiando algunas palabras que en este contexto no tienen implicación alguna, como gentilicios o palabras que se utilizan, que son propias de la cultura española, en este caso del ejemplo, y cambia a otras palabras que sean más entendibles para la cultura colombiana. ¿Listo? Ese proceso de adaptación de un instrumento tiene que seguir los mismos pasos de la validación de instrumentos. La validación de instrumentos es ese procedimiento mediante el cual usted puede decirle a las personas o a la comunidad de psicólogos en general que ese instrumento que usted utilizó mide de manera precisa y con datos muy válidos y con datos fiables que su constructo, el que usted escogió, está medido con ese tipo de datos. ¿Listo? Entonces, para eso es el proceso de validación. Siempre que usted utilice un instrumento, tiene que realizar un proceso de validación. Bueno, ¿y cuáles son los pasos de ese proceso de validación? Aquí en esta pirámide podemos verlos. Hay en total 4 pasos, bueno, 1, 2, 3, 4, 5 pasos, porque aquí hay dos que se dividen, más bien dicho que es el mismo, pero se dividen en dos. En total son 5 pasos y en ocasiones hay uno más, pero ese procedimiento no lo vamos a ver aquí porque es un procedimiento ya de estadística avanzada. Ese ya lo verán las personas que pues de alguna u otra manera decidan especializarse en este tipo de cosas. Bueno, el proceso de validación inicia siempre con una fase cualitativa. ¿Qué significa eso? Que usted utiliza inicialmente unos datos cualitativos que se basan en la cualidad de los atributos psicológicos. A esa fase cualitativa se le conoce como validez de contenido, que es esta primera de aquí. Luego más adelante habrán otras fases, que son la validez de confiabilidad, validez de constructo, validez de criterio y estabilidad. Estas últimas fases corresponden a una fase estos últimos pasos corresponden a una fase cuantitativa del proceso de validación. En esta fase cuantitativa usted tiene que hacerle un análisis a todos esos datos que usted va recolectando una vez que aplica el cuestionario, ¿listo? O que aplica su instrumento, sea una escala, un cuestionario o un instrumento de cualquier otra índole. La primera fase cualitativa es aquella que se realiza cuando usted parte de cero, es decir, cuando usted crea un instrumento. Por eso les decía yo, esta fase cualitativa hace que el proceso de validación de un instrumento que es creado contra un instrumento que es adaptado, hace que el primer proceso, cuando usted crea su instrumento, sea más largo, porque esta fase cualitativa tiene que hacerla obligatoriamente. No cuando usted adapta un instrumento. Usted empieza con la fase cuantitativa y en ocasiones con una partecita nada más de esta fase cualitativa. ¿A qué me refiero? Vamos a empezar a ver esta fase cualitativa y me va a ir entendiendo. Bueno, la validez de contenido que es la primera, ¿sí? La fase cualitativa, se subdivide en 3 subfases, por decirlo así. Entonces está primero la validez de respuesta, que tiene que ver con la población, la validez por jueces, que tiene que ver con expertos, y la validez racional, que tiene que ver con el conocimiento. ¿Qué significa eso? Mire, cuando usted empieza a crear un instrumento, ojo, no a adaptarlo, sino a crearlo, cuando usted parte desde cero. Esto no es algo que vamos a hacer dentro del proyecto de aula, pero es algo que usted tiene que conocerlo. Cuando usted parte de cero, usted tiene que ir a hacer primero una entrevista profunda con la población. ¿Para qué? Para saber o para conocer, a partir de esa entrevista, qué dice la población con respecto a ese constructo o a ese atributo psicológico que usted quiere medir, ¿sí?
Entonces usted les pregunta acerca de ese atributo psicológico. Esa se llama validez de respuesta. Usted va con la población, se entrevista con ellos, les hace unas preguntas que pueden ser abiertas o semi abiertas eh, con respecto a ese atributo. ¿Listo? Cuando usted ha hecho ese ejercicio, luego pasa a un siguiente ejercicio que es la validación por jueces. Usted se hace unas ideas de ese atributo psicológico y luego las pone a consideración por unos jueces para que exista una coherencia, una relevancia, una suficiencia y una claridad de ese atributo o ese constructo psicológico que usted quiere medir. Adicionalmente, hay una validez racional que es cuando usted consulta la teoría disponible acerca de ese atributo psicológico. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que nosotros en el ejercicio que hemos realizado dentro del proyecto de aula, hicimos una consulta teórica disponible, ¿cierto? Ustedes buscaron un artículo científico o varios que hablen de ese atributo psicológico que ustedes querían medir, hicieron una operacionalización previa e hicieron una consulta adicional de un instrumento que midiera ese atributo. A eso se le llama validez racional. ¿Listo? Este proceso sí lo hicimos. Como nosotros vamos a adaptar un instrumento, dense cuenta que hicimos este proceso aunque no hicimos el de acá. Por eso les decía, cuando uno crea un instrumento, usted realiza estos tres pasos. Cuando usted adapta un instrumento, a veces hace este último paso o no hace ninguno de estos. En nuestro caso, nosotros hicimos este. Tengan en cuenta una cosa, cuando uno crea un instrumento, no es que primero va con la población, luego con los jueces y luego va a la teoría, no. Este es un proceso que se da de manera articulada y a veces, en ocasiones, se da de manera sincrónica, es decir, usted hace los tres procesos al mismo tiempo. Listo, siempre de manera articulada, no primero uno, luego otro, no, no, sino que va haciendo uno y al mismo tiempo el otro y el tercero, así sucesivamente. ¿Listo? Entonces recuerden, en nuestro caso hicimos, perdón, el proceso o el procedimiento de validez racional. Consultamos teoría acerca de eso que de eso que queríamos medir. ¿Listo? Estos de acá los obviamos, pero tenían que conocerlos. Esa validación por jueces o expertos, para ver la coherencia, relevancia, suficiencia y claridad, muchas veces uno la hace mediante un formato. ¿Cómo así? Usted agarra su atributo psicológico y le hace una definición cortita en un formato y le entrega después las preguntas que usted ha hecho en función de las entrevistas que ha realizado y de la teoría consultada. Usted obviamente elabora unas preguntas y las pone a consideración de los jueces, a ver si son coherentes, si son relevantes, si son suficientes y si son claras. Estos jueces a usted les devuelven un juicio, precisamente como su nombre lo indica, acerca de cada uno de estos criterios. A veces uno hace un formato con una puntuación y les dice a los jueces califique cada ítem de 1 a 100. Entonces ellos le dan un puntaje y más abajo le dan un puntaje total en ese formato para que usted sepa qué tan bueno es o qué tan buenas son esas preguntas que usted está creando.